Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, os hago este vídeo porque, bueno, el último día en la práctica tratamos de hacer el presupuesto económico. Mi objetivo era que lo hicieseis a mano para que interiorizaseis cómo hacerlo y eso, pero la verdad es que no salió demasiado bien. Entonces, para que os sirva como modelo, lo tengáis tantas veces como necesitéis y también de cara a que podáis practicar con el otro ejercicio que tenéis subido también en el aula virtual y tal vez os suba alguno más de cara a lo que os comenté que el próximo miércoles 7 de mayo creo que haremos una pequeña prueba en grupo haciendo un presupuesto económico. He decidido que el ejercicio uno os lo voy a hacer aquí juntos, o sea, lo voy a grabar cómo lo hago, os lo iré explicando y así lo tendréis como modelo. Recordad que evidentemente en el examen no os haré hacer un presupuesto económico. Lo que sí que puede salir en el examen y queda aquí grabado es un presupuesto de tesorería o una parte del presupuesto de tesorería, cosa que veremos en el próximo día de clase. Vale, pues sin más dilación, empezamos. Os subiré también para que tengáis esta plantilla de presupuesto que he elaborado para que podáis hacer vuestros ejercicios, ¿vale? Como veis, vamos a hacerlo en Excel y vais a ver que, aunque a mano parecía un poco complicado, porque al final hacer los cálculos con la calculadora y eso no era sencillo, vais a ver que con Excel es mucho más fácil y que vamos a ir mucho más rápido, ¿vale? Entonces, lo primero y lo que tenéis que hacer siempre antes de nada es leer el ejercicio, ¿vale? Y lo vamos a leer juntos. Más que nada para saber qué es lo que nos están pidiendo. El ejercicio dice: la empresa Jamones Ibéricos SL es una empresa dedicada a la cría de cerdos para la producción de jamones. Se plantea la preparación de su presupuesto económico para el ejercicio 2026. Es decir, estamos en el 2025 y vamos a proyectar el 2026, ¿de acuerdo? Entonces dice: las ventas mensualizadas de Jamones Ibéricos SL del ejercicio 2025 han sido... De aquí tenemos las ventas. Como veis, las tenemos por mes y también las tenemos anuales. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para posteriormente poder calcular esa estacionalidad de la que hablábamos y poder estacionalizar nuestras ventas, las que proyectemos, de acuerdo a cómo ha sido en el ejercicio pasado. En la vida real nos basaríamos con más datos, más históricos, veríamos muchas cosas más, pero en los ejercicios nos vamos a basar en esto. Os daré algo que podéis utilizar para calcular la estacionalidad, o a lo mejor incluso os podría dar directamente la estacionalidad. La idea es que podéis estacionalizar las ventas correctamente. Vale, dice, de la venta total del ejercicio 2025, el 20% son ventas de jamones de calidad baja, 45% calidad media, 35% calidad alta. ¿Esto qué es? Esto es una forma de estratificar las ventas de la empresa. Es decir, con esto vamos a poder hacer distintos tipos de producto y vamos a poder proyectar. Porque como vimos en la teoría, que la tenemos aquí, es importante que cuando proyectemos las ventas lo hagamos utilizando algún enfoque. Yo en este caso os he dado para que hagáis una estimación por familia de producto, pero os podría dar para que hagáis una estimación por cliente. Os podría haber dado, la empresa le vende al cliente 1 tal, cliente 2 tal, 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 y espera, ¿no? Vale. Luego, las perspectivas, es decir, estas son las premisas que vamos a utilizar para realizar la proyección en las ventas. Bueno, pues que fruto de la crisis económica, ¿qué le va a pasar a los jamones de baja calidad? Que van a bajar un 15%. A los de calidad alta van a bajar también un 7% las ventas. Pero ¿qué va a pasar con los de calidad media? Que estos sí que van a subir. ¿Cuánto? Un 37%. ¿Vale? Luego lo plasmamos. Margen bruto. Acordaros que vamos a utilizar el margen bruto, tal como vimos en la teoría. Esto es la estacionalidad, ahora llegaremos y lo veremos. Para poder estimar los aprovisionamientos. Vais a ver que es fácil y que luego cuando estimemos los aprovisionamientos, restándoselos a la venta, obtendremos también el margen. Pero esto es una forma de hacerlo, ya que nosotros estamos simplificando mucho y simplemente es que nos quedemos con algunos conceptos, no vamos a hacer un presupuesto de compras. Por lo tanto, y no solamente eso, como sabéis, los aprovisionamientos es las compras del ejercicio menos la variación de existencias, de que tú has podido comprar de más
y que ese de más se quede en el almacén, por lo tanto tendrás una variación de existencias positiva que está restando a las compras, los aprovisionamientos en este caso serán menores a las compras, o puede ser al revés, tú puedes tirar de almacén, comprar menos de lo que te has aprovisionado para la venta porque el restante lo has sacado del almacén. Si tú sacas del almacén, las existencias finales van a ser más pequeñas. Dicho de otro modo, la variación de existencias va a ser negativa y como sabemos, como es aprovisionamiento es igual a compras menos variación de existencias, menos por menos más, sumaría. Por lo tanto, en este caso, los aprovisionamientos serían mayores que la compra del ejercicio. Como no vamos a hacer eso, simplemente vamos a ver, oye, el margen del bruto de la compañía puede ser X y en base a eso proyectaremos los aprovisionamientos. Luego, el gasto de personal, que nos dice que fue esta cantidad en sueldos y salarios y esta cantidad en cargas sociales. Igual, nos acordamos de la teoría. Los gastos de personal, esto de aquí, es lo que para la empresa realmente es su coste laboral del trabajador. Porque como sabemos, y esto también lo explicamos en la teoría, esta primera partida, que es sueldos y salarios, contiene lo que vienen siendo los sueldos brutos. Dicho de otro modo, es esa cantidad que percibe directamente el trabajador, que es el neto. ¿Por qué? Porque de su sueldo bruto al trabajador se le descuentan las retenciones por IRPF y la seguridad social que paga el trabajador, que veremos que es importante de conocer esta distinción a la hora de hacer el presupuesto económico, lo veremos el próximo día. Esto sería el sueldo bruto, pero además la empresa paga una cantidad adicional a la seguridad social por tener contratado al trabajador, que suele ser en torno al 30% del sueldo del trabajador. ¿Qué ocurre? Que realmente esto es difícil de estimar porque la seguridad social facilita unos mínimos y máximos de cotización para los trabajadores. Entonces, un trabajador, por ejemplo, imaginaos un directivo que pudiese cobrar 10.000 euros mensuales, no va a cotizar por los 10.000 euros, sino que en este caso se toparía con la base máxima, que serían 5.000 y pico, no recuerdo exactamente cuál es el dato, y su tipo efectivo de cotización es menor. Al contrario pasaría, imaginaos de un trabajador que cobrase el salario mínimo, pero que estuviese en un grupo de cotización muy alto. Podría ocurrirle que cotizase por encima de su base, de su salario bruto. Por tanto, las cargas sociales, esto que vemos aquí, lo vamos a estimar de otro modo, que es guardando la relación del peso que mantenían respecto a el gasto de personal del ejercicio anterior. Ahora también lo veremos en el ejercicio. Luego, aquí, ¿qué nos dice? Incorporaciones que va a plantear la empresa. Plantea que a partir del segundo semestre, importante, porque entonces no vamos a imputar la totalidad del salario de estos nuevos trabajadores, sino que una parte, en este caso la mitad, pues prevé incorporar a un oficial de primera y un adjunto a la dirección comercial. Salarios estimados, 22.000 euros, 45.000. Luego lo veremos. Seguidamente, ¿qué tenemos? Gastos de estructura. Aquí que os facilito lo que pasó, lo que hubo en el ejercicio 2025, el gasto que hubo y si es un gasto fijo o variable. Ya que, como vimos en la teoría, no vamos a estimar de la misma manera los gastos fijos y los gastos variables. Esto es que acordaros, perdona por volver un segundo atrás, que en los gastos de personal también tenemos que actualizarlos siempre en principio por el IPC si no se dice otra cosa. ¿Cómo vamos a estimar los gastos de estructura? Los fijos los vamos a actualizar al IPC y los variables de acuerdo a cómo evolucionan las ventas. ¿Esto por qué es? Un ejemplo muy sencillo sería el alquiler. Que la empresa produzca más o menos, crezca más en ventas o menos, en principio no va a modificar lo que va a pagar de alquiler. Es probable que pague un poquito más porque porque el arrendador incremente el precio, incremente el alquiler del inmueble. Pero esto no tiene que ver con la venta de la empresa. Entonces esto lo proyectaremos de acuerdo al IPC. Es decir, el gasto del año anterior incrementa el IPC. Pero ahora imaginemos otro que se ve muy claro. Por ejemplo, el transporte de ventas. Podemos ver claramente que la empresa va a gastar más en transporte de venta cuanto más venda, ¿no?
se incrementa la facturación un 30%, por decir una absurdez, algo muy alto. Bueno, una absurdez no, podría ser una empresa que incrementase de un año a otro su facturación en el 30%. No es una empresa muy madura, pero bueno, podría pasar. En principio su transporte de ventas, ese gasto que supone a la empresa hacer llegar su producto terminado a su cliente, va a incrementarse, no de acuerdo al IPC únicamente, sino al incremento de las ventas. Y como sabemos que el incremento de las ventas, que las ventas también las vamos a actualizar al IPC, como tenemos puesto en la teoría, que tenemos que tener en cuenta, creo que está aquí. Aquí. A ver, eso lo teníamos en las ventas, creo que os lo puse también. Bueno, y si no os lo puse, importante que la venta la tenemos también que actualizar al IPC, porque una empresa podría vender más en términos monetarios, no porque produzca más, mejor dicho, no porque venda más unidades de producto, sino porque las venda más caras. Entonces, en principio, también proyectaremos este incremento en precios. Por lo tanto, y volviendo a ello, volviendo al ejercicio, de acuerdo a si son fijos o variables, proyectaremos cada uno de una manera u otra. Y finalmente, bueno, siguiendo con el ejercicio, dice, de acuerdo con el calendario de amortización del inmovilizado existente, la amortización proyectada para el 2025 es de tal. ¿Por qué? Porque sabemos que la empresa, su CAPEX ya existente, lo va a amortizar de acuerdo a unas tablas. Cuando tú activas un inmovilizado, tú en principio ya te haces el calendario de amortización. Por lo tanto, vamos a partir de ese calendario de amortización de la empresa. Pero, ¿qué le vamos a incrementar? ¿Qué le vamos a añadir? El nuevo CAPEX. Por tanto, tenemos que seguir leyendo el ejercicio, porque si la empresa nos dice, como es el caso, que ha presupuestado la compra de una nueva máquina, tendremos que calcular, tal como es en la teoría, esa amortización del ejercicio y añadírsela a ese calendario de amortización del inmovilizado existente. Luego, el punto 9 es simplemente, lo tenemos que hacer, y es que en este caso tiene una serie de subvenciones de capital la empresa que serían otorgadas en algún momento, que tiene que imputar al resultado del ejercicio. Simplemente esta cantidad la prorratearemos entre los meses. Y luego, la caída de la deuda. No os preocupéis porque esto lo vamos a ver más en profundidad en el tema 5. Lo que tenéis que entender ahora es que de aquí podemos obtener los intereses que va a pagar por su deuda estructurada a la empresa. ¿Cuáles serían? Pues en este caso, estos 7.802,95 euros de intereses para el año 2026. Luego, y por último, también estimaremos el uso de instrumentos de financiación. Como esto es muy complejo de hacer para un ejercicio de clase, simplemente tenemos el dato, como nos dice en el ejercicio, que supone el 0,65% de las ventas del ejercicio y así lo proyectaremos. Y por último, muy importante, como estamos hablando antes, el dato del IPC, que fue en este caso del 3% en el 2025, que utilizaremos para ir actualizando estas cantidades. Vale, pues sin más, vamos a empezar con el ejercicio. Vale, pues vamos a empezar. En esta plantilla que os voy a pasar, una de las cosas que os he puesto es para que pongáis aquí la estacionalidad de las... Calculemos primero la estacionalidad de las ventas de el año anterior. Me he dado cuenta de que tenemos una cosa mal puesta, que son las fechas. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa y en lo que es el presupuesto voy a poner el 2026 para que lo tengamos bien. Vale, una vez que lo tenemos bien, ya tenemos las fechas correctas de acuerdo al año que vamos a presupuestar. Vamos a empezar con el ejercicio. Vale. Lo primero que haremos, ¿qué será? Volcaremos aquí los datos que nos da el ejercicio de las ventas del ejercicio 2025. Nada, esto simplemente es que lo tecleemos. ¿Vale? Yo, para que no se haga más tedioso el vídeo, lo mismo, voy a pararlo y vuelvo enseguida cuando tenga todo tecleado. Vale, pues ya lo tengo todo picado. Veréis que no suma exactamente igual, que se va a 1 euro, pero esto es por los decimales, porque cuando hice este ejercicio yo lo hice con... O sea, tapé los decimales, entonces sale 1 euro más, pero bueno, es importante que lo suméis así mejor, coger los datos así mensuales para que nos dé lo más exacto posible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular la estacionalidad del año anterior. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer esto grande, no veamos todos.
¿Vale? Disculpad. Muy sencillo. Si nos vamos a los apuntes, vemos que para calcular el índice de estacionalidad, como tenemos aquí, lo que cogemos son las ventas del periodo y las dividimos entre las ventas promedio anuales. ¿Por qué? Porque lo que queremos obtener es un índice, es decir, un número que esté en torno a 1. 1 sería si la venta del periodo, por ejemplo la venta de enero, fuese equivalente a dividir la venta total entre 12, es decir, estuviese en el promedio. Si obtenemos un índice de estacionalidad que esté por debajo de 1, significa que las ventas del periodo están por debajo de la media de ventas. Y si es por encima de 1, al contrario, que está por encima. ¿Esto para qué lo haremos? Para saber cómo ha sido la evolución de las ventas a lo largo del ejercicio y poder proyectarlo en el nuestro. Entonces, vamos a hacerlo. Fijaros lo que hacemos es igual las ventas del periodo, que son estas, ¿vale? ¿Y por qué lo vamos a dividir? Por las ventas anuales partido 12. Esta de aquí la vamos a fijar, porque si no se nos moverá. Y ya lo tenemos. Bueno, a ver, un segundito. Esto es porque por la prioridad de operaciones que haga. A ver, un segundito. Ya la tenemos, ¿vale? 0,54. Ya tenemos la estacionalidad de enero del 24, del 25. Ahora vamos a coger y vamos a copiar esto en las siguientes celdas. Yo, para no perder el formato, lo voy a pegar en fórmula, ¿vale? Y fijaos qué sencillo. Simplemente dividiendo el periodo entre el total del año entre 12, es decir, la media de facturación del ejercicio, que en este caso es, 1.045.000, ¿vale? Tenemos los índices de estacionalidad. Entonces, ¿qué vemos? Que, por ejemplo, en enero, ¿qué pasa? Las ventas eran el 54% de la media. Pero fijaos, por ejemplo, en julio o en agosto. En agosto fueron un 87% más que la media. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Ya tenemos la estacionalidad. ¿Y qué decíamos en los apuntes? Fijaros, en los apuntes os puse: la suma de los índices de estacionalidad de los 12 meses debe sumar 12. No es que siempre que hacemos esto tiene que sumar 12, sino que en este caso, como son 12 meses, hemos dicho que en caso de que todos estuviesen en torno a la media sumarían 1, la suma del total de los índices de estacionalidad tiene que darnos siempre el número de observaciones, el número de índices que hemos obtenido. Vamos a ver si es verdad. Vamos a calcular aquí. Suma y que nos sume los índices de estacionalidad. Efectivamente, suma 12 significa que lo tenemos bien hecho. Muy bien, ya tenemos los índices de estacionalidad. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería hacer una estimación de la venta para el ejercicio 2026. Vamos a utilizar los datos que tenemos. Con estos datos de aquí podemos hacer una pequeña estratificación de las ventas totales del 2025. Vamos a aplicarlo. Por ejemplo, mira, nos vamos a poner esto en un ladito y este en otro, ¿vale? Entonces vamos a decir que la empresa tiene jamones de calidad baja, CB por ejemplo lo vamos a llamar, de calidad media, CM, y de calidad alta, CA, ¿vale? Estos suponen el 0,20 del total, ¿vale? 0,2. Esto es 0,45 y esto es 0,35. Vamos a sumar que sume 100, por supuesto. Efectivamente, mira, si queréis lo podemos poner ya en porcentajes para que nos quede más bonito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la venta. A ver si sé escribir. La venta del 2025 estratificada, ¿no? ¿Cuánto ha supuesto de cada producto? Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicamos el porcentaje por la venta total, ¿no? Así la tenemos. Vamos a hacer aquí, a fijar todas esta celda de aquí, que no se nos mueva. Un segundito. Vamos a hacerlo esto, a ver, así más, que lo veamos, ¿vale? Vamos a ponerlo. Aquí tenemos esos 12.546.000 entre los distintos productos. Muy bien. ¿Qué es lo que sabemos siempre? Sabemos que esta venta la vamos a... Bueno, eso lo vamos a hacer después, ¿vale? ¿Por qué? Porque os iba a comentar que siempre tenemos que actualizar el IPC. Pero si queréis esto lo podemos hacer en el último paso. Sabemos que aquí al final nos han dado el dato del IPC, que es del 3%. Yo lo voy a poner aquí para tenerlo siempre, porque como es algo que vamos a utilizar
en distintas cosas, lo pongo aquí, 3%, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero la estimación en cuanto a cantidades con los precios actuales, con los precios del 2025, y luego actualizamos los precios, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué nos dice? Nos dice que fruto de la crisis económica se prevén una serie de situaciones. Entonces aquí vamos a ponernos la variación de las ventas entre el 26 y el 25, ¿vale? Bueno, si queréis lo podemos poner al revés para que se vea un poco más claro. 25-26, que van a ser también unos porcentajes. Entonces vamos a ponerlo aquí ya en porcentaje para que se nos vea, ¿vale? Así que lo ponemos así en negrita, para que se vea bien. Vale, entonces, ¿cuál es la previsión? Una caída del 15% de los de baja calidad, ¿no? Entonces aquí va a haber un menos 15. De los de alta calidad va a caer un 7%, pues aquí va a caer un menos 7. No obstante, de los de media calidad se prevé un crecimiento del 37%. Por lo tanto, aquí la variación va a ser positiva en un 37%. Muy bien, con esto ya podemos calcular la venta del 2026, acordaros, sin haber actualizado aún los precios. ¿Vale? Vale, vamos a calcularla. ¿Cómo lo haríamos? Muy sencillo. Vamos a coger esta venta y la vamos a multiplicar ¿por qué? Por 1 más la variación. ¿Qué va a pasar? Cuando sea negativa va a ser 1 menos 15, cuando sea positiva 1, o sea, 1, perdón, menos 0,15, vamos a multiplicar por 0,85, cuando sea positiva será 1 más 0,37, será 1,37 lo que multiplicaremos, ¿vale? Ya lo tenemos, vamos a hacer esto aquí, que lo veamos bien, quitamos los decimales, muy bien, pues con esto ya tenemos lo que va a pasar con la venta en cuanto a unidades de acuerdo a lo que nos ha dicho el ejercicio, según las previsiones. Ahora vamos a actualizar los precios, es decir, vamos a calcular la venta del 2026 actualizada al IPC, importantísimo siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esta venta y al igual que antes la vamos a multiplicar por 1 más que el IPC. La vamos a marcar a fijar para que no se nos mueva. Y con esto lo que obtendremos será la venta de cada uno de los estratos. Y su suma, cuando la sumemos, obtendremos la venta del 2000. La venta proyectada para el 2026. Fácil y sencillo. Como veis, es una forma sencilla que vamos a utilizar para poder hacer esta estimación de lo que va a ser la venta. Pero y nos da una idea de una forma que tenemos para estimar en este apartado. En el mundo real, lógicamente, tenemos mucha más información, las cosas son más complejas y elaboraremos análisis más complejos. Pero para el ejercicio en clase, este nos sirve. Vale, entonces ya tendríamos la venta del 2026, ¿no? Pues entonces nos vamos a ir aquí a la venta total y vamos a marcar esta celda, ¿no? Tenemos la venta. Pero claro, ahora necesitamos estacionarla. Tenemos que repartirla entre los distintos meses de acuerdo a su estacionalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, fijaros. Vamos a coger en enero, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la venta total. ¿Por qué? Por su índice de estacionalidad. Pero ojo, acordémonos que realmente lo que estamos estacionando es esa venta promedio. Por lo tanto, tenemos que lo que nos dé el resultado dividirlo entre 12. Entonces, ¿con eso qué tenemos? Aquí ya tenemos esa venta de enero. ¿Vale, chicos? Lo podéis hacer, si queréis, de esta manera así, o si lo veis más claro, podéis calcularos esta venta estacionada, total, dividirla entre 12, que sería esa venta promedio entre los meses, y luego ya esa venta promedio multiplicarla por el índice de estacionalidad. Una vez que lo tengamos, simplemente copiamos. Perdón, chicos, antes tenemos que fijar esta celda, la Q7, en este caso, porque si no se nos moverán al arrastrar con Excel, ¿vale? Y ya simplemente copiamos, pegamos y ¡tachán! Tenemos ya las ventas del ejercicio, como veis, estacionadas en los distintos meses. Vale, vamos a seguir. He hecho un pequeño parón y he añadido
para que vayan apareciendo automáticamente los porcentajes sobre venta, porque es interesante ver la estructura, ¿vale? Luego veremos que cuando calculemos otras cositas será interesante. Entonces, seguimos. Vamos ahora a hacer la estimación de los aprovisionamientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la de el margen bruto. ¿Yo qué quiero aquí? Quiero que uséis un poquito un criterio. Muy sencillo, pero que uséis algún criterio para estimar este margen bruto. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Vemos que yo os he puesto que el margen bruto de la compañía en el 23 era el 52%, en el 24 el 53% y en el 25 el 54%. Pues bueno, a ver, podríamos plantear el criterio de que ya que el margen bruto es ascendente y que va al 1% del año, pues que el del 2026 seguirá esta tendencia y será del 55%, ¿no? Me lo podréis explicar, este criterio que tomáis, y podemos estimarlo así. Entonces, vamos a hacerlo. Hemos dicho que el margen bruto, vamos a poner si queréis aquí abajo, que nosotros vamos a estimar este margen bruto, ¿vale? Va a ser del 55%, ¿vale? Vamos a ponerlo así en porcentaje. Muy bien. Oh, me he equivocado de botón. Control N. Vale. Pues teniendo en cuenta esta estimación, este criterio que hemos tomado, vamos a proyectar esos aprovisionamientos, ¿no? ¿Nos acordamos? ¿Cómo hemos dicho que íbamos a proyectar los aprovisionamientos? Como las ventas multiplicadas por 1 menos el margen bruto, ¿no? Sencillo, pues vamos a aplicar eso. Aquí esto es igual a las ventas, el de arriba, multiplicado por ¿qué? Abrimos paréntesis, 1 menos, y vamos a irnos al margen bruto que hemos puesto aquí. Lo fijamos para que no se nos mueva, cerramos el paréntesis y ya lo tenemos. Pero ojo, fijaros, está en positivo y los aprovisionamientos son un gasto. Por lo tanto, nos tenemos que acordar siempre de poner aquí el negativo, porque esto es un gasto para que nos salga como negativo. Muy bien, pues con esto hacemos lo mismo. Nos vamos aquí, copiamos la fórmula y ya tenemos el margen bruto para cada mes. Los aprovisionamientos. ¿Cómo calculamos el margen bruto? Sencillo, como la suma de las ventas más los aprovisionamientos. En este caso es más, pero acordaros que estamos restando, porque un positivo más un negativo está restando las dos cifras. Entonces, de esta forma tenemos el margen bruto, que como veis, disculpadme, aquí podemos hacer la suma de estas dos variables que hemos calculado para ver cómo quedaría en total. Pues sería así. Estos serían los aprovisionamientos. Vemos que son el 45%, el 1 menos 55, 1 menos, perdón, 0,55 porque es un porcentaje, y el 55% del margen bruto que hemos estimado. Muy bien, pues seguimos. Vamos a seguir con el gasto en personal. ¿Qué hemos dicho antes? Que tenemos este gasto en personal, que sería el coste laboral de la empresa, se dividiría en dos: sueldos y salarios, que nos dan el dato del 25, y las cargas sociales. Aquí vamos a tener que hacer algún cálculo más, pero vamos a ver que no es muy difícil, ¿vale? Vamos a irnos aquí. Entonces hemos dicho que, como bien pone aquí, que si queréis lo podéis copiar incluso, así es como, mira, lo vamos a copiar enterito esto. Vamos a copiar esto de aquí para que tengamos la estructura. Nos la vamos a pegar abajo. ¿Vale? ¿Y qué hemos dicho? Que estos gastos de personal, ¿no?, se dividen en sueldos y salarios. Y que, mira, vamos a pegarnos también el total para tenerlo ahí. Esto es en el 2025, ¿vale? En el 2025 lo que sabíamos, o lo que sabemos, mejor dicho, que es que los sueldos y salarios aquí fueron de 1.930.291,69 y las cargas sociales de 579.087,51. ¿Vale? Bueno, lo tenemos. Muy bien. ¿Podríamos distribuirlo esto entre los distintos meses del 25 para ver cómo queda? Podríamos hacerlo, pero nos da un poquito igual. Nosotros lo que nos interesa es más, lo vamos a calcular así para tenerlo. Lo vamos a poner aquí abajo. Realmente es trabajar con este total. Esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que perdón. Vale.
Vamos a sumarnos para ver cuánto es el total de esto, cuánto fue el coste laboral que tuvieron en el 2025 esta empresa. Este coste laboral fue de 2.509.379. Perfecto, ya tenemos el dato del 25, que esto está sacado de aquí, ¿no? ¿Qué hemos visto en los apuntes que hacemos con el gasto en personal? 1. Dijimos que se podía estimar a partir del gasto medio, pero aquí no lo necesitamos porque lo único que necesitamos saber es que se van a incorporar 2 personas más, por lo tanto, con ese dato lo podemos añadir al total de gasto de personal que ya tenemos, pero que era importante que lo actualizásemos al IPC, tenemos el dato, y que añadamos las incorporaciones como vamos a hacer. Muy bien. Luego vamos con las cargas sociales. Entonces, si queréis vamos a hacer primero, lo primero que vamos a hacer es calcular el peso de estructura. Dicho de otro modo, ¿cuánto suponía esta partida, sueldos y salarios, sobre el total del 2025? ¿Vale? Vamos a verlo. En este caso era el 77% y el 23% las cargas sociales. ¿Para qué esto es que es importante? Para luego cuando hagamos la estimación de las cargas sociales. ¿Os acordáis? Vale. Entonces, este dato lo dejamos aquí. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a actualizar, de acuerdo al IPC, esta partida, la de sueldos y salarios. ¿Vale? La vamos a marcar. Vamos a hacerlo. Sencillo. Cogemos esta cifra, la multiplicamos por 1 más y nos vamos a ver dónde está el IPC. IPC. Vale, ya tendríamos actualizados los sueldos y salarios de los trabajadores que ya estaban presentes en la compañía, de acuerdo al IPC que nos ha dado el ejercicio, el 3%. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Nos dice el ejercicio que a partir del segundo semestre se va a incorporar un oficial de primera y un adjunto a la dirección comercial, cuyos salarios son 22.000 y 45.000 euros anuales. Vamos a incorporarlos. Entonces añadimos las incorporaciones. ¿Vale? Que son... Y fijaros en la... Lo voy a poner aquí así, hacia abajo y luego lo sumamos, ¿vale? Las incorporaciones son el oficial de primera, que son 22.000 euros. Perdón. Pero ojo, entra a partir del segundo semestre, por lo tanto, entre 2, ¿no? Y el adjunto a la dirección, que son 45.000, entre 2. ¿Vale? Ya tenemos las incorporaciones. Pues ahora vamos a tener el... Vamos a ponernos, si queréis, esto aquí así. Ahora del 2026. Esto lo borramos. Suprimir, ¿vale? Vamos a ver, ya tenemos el dato de los sueldos y salarios del 26, que serían este salario el salario o sueldos y salarios del total de trabajadores que teníamos actualizado por el IPC, más lo que se le va a pagar a ambas incorporaciones. ¿Ven? Ya lo tenemos. 2.021.000. Muy bien, nos falta estimar las cargas sociales, que hemos visto que le íbamos a estimar de acuerdo a la estructura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Disculpad, chicos, que se me ha cortado. Muy sencillo. Sabíamos que las cargas sociales suponía el 23% del coste laboral del ejercicio 25 y que los sueldos y salarios el 77, ¿no? Bueno, si os acordáis de cuando estábamos en primaria, que hacíamos, o en secundaria, estas reglas de 3, ¿no? De que podíamos poner estas dos cifras, estas X, ¿no? Entonces sabemos que si 77% es esta cantidad, y 23% es esta, que sería X, esto es directo, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es este en cruz, ¿os acordáis? Este multiplicado por este, ¿vale? Dividido entre ¿qué? Entre esta cantidad. Y de esta forma obtendremos esta de aquí. Si os acordáis. Esto es una forma en la que lo podemos hacer. Si os ocurre otra forma de estimarlo, lo podéis hacer. Esto, así es como, digamos, a mí me parece sencillo. Entonces, lo que hemos dicho sería este 23% que suponía multiplicado por los salarios y lo dividimos entre este 77 en cruz. Este multiplicado por este, dividido entre este, obtenemos este. Y ya lo tenemos. Y me decís, y Jorge, ¿y cómo sé yo que esto está bien? Mirad, muy sencillo. Si suponía
este porcentaje sobre el total del 25, estos costes de aquí, vamos a ver si esta vez lo sigue suponiendo. Sería este dividido entre este, lo fijamos. Efectivamente, lo tenemos bien. Muy bien, pues con esto ya tenemos estimados los gastos, vamos a ponerlo en grande, en personal para el ejercicio 2026. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos lo vamos a llevar arriba, ¿vale? Entonces, esto de aquí, cogemos aquí y decimos, cógeme estas tres cifras que ya las tenemos calculadas. Muy bien. Vale, ¿y cómo creéis que lo vamos a repartir a lo largo de el 2026? Pues lo vamos a repartir en partes iguales. ¿Por qué? Porque nos vamos a facilitar la vida. Sabemos que en España, en ocasiones, se paga en 12 o en 14 pagas. Pero eso nos puede importar a la hora de hacer el presupuesto de tesorería. A la hora del presupuesto económico, además muchas empresas además lo prorratean o ya lo hacen, contabilizan esa parte prorrateada de la paga a lo largo del mes. Por lo tanto, para la hora del presupuesto económico nos da igual. Por tanto, ¿cómo vamos a distribuirlo? En partes iguales. No nos vamos ni a calentar la cabeza. Vamos a coger aquí, vamos a decir, esta entre 12. Lo mismo para los de abajo, para el resto de sueldos y salarios. Y... bueno, disculpad, claro, esto es porque no he fijado a la celda, disculpadme. Lo hemos seguido bien. Disculpad, lo estoy haciendo muy mal. Un segundito. Claro, solo tengo que fijar. A ver. La columna. A ver, aquí. Ahora sí que saldrá bien. Y ahora esta sí que lo distribuimos. Y como vemos, ya tenemos distribuidos los gastos y salarios. Vamos con lo siguiente. Lo siguiente, ¿qué será? Estimar los gastos de estructura, ¿no? Muy bien. Pues tenemos aquí los datos que yo os he facilitado del ejercicio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a hacer una tabla nosotros. ¿Para qué? Para poder saber el peso que tenían respecto a la venta del año anterior. ¿Por qué? Porque recordamos que si son variables, las vamos a estimar de acuerdo a ese porcentaje que nos salga. Y si son fijos, ¿no? Luego veremos cómo lo hacemos. Por tanto, lo primero que vamos a hacer, antes de nada, es estimar. Vamos a coger estas cifras, nos las vamos a pegar, nos las vamos a copiar aquí. Y cuando lo tengamos, seguimos. Un segundito para que nos haga largo el vídeo y lo copio. Vale, pues ya lo tengo pasado. Entonces, es un gasto. Acordaros que luego cuando lo pasemos aquí habrá que pasarlo en negativo y eso me hace acordarme de que aquí no lo hemos hecho. Acordaros de que esto siempre en negativo, que estos son gastos. ¿Vale? Acordaros siempre porque si no luego no dará bien. Justo me he acordado cuando he visto eso. Yo por eso os puse para que la hoja os salga rojo cuando es negativo o negro cuando es positivo, ¿vale? Entonces, acordémonos luego que cuando lo pasamos aquí hay que pasarlo en negativo, ¿eh? Acordaros. Pero bueno, para hacer esto nos sirve. Entonces, vamos a estimar el peso que tenía sobre las ventas del año pasado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Fijaros. Igual a esta cantidad. No hace falta que la fijemos, ¿vale? Porque vamos a ir yendo hacia abajo. ¿Dividido entre qué? Las ventas del 25, que recordemos que las tenemos aquí, ¿vale? Y esta cantidad sí que la fijamos porque va a ser para todos igual. Entonces, esto sí que... vamos hacia abajo. A ver, perdonadme. Así. Vale, pues ya tenemos el peso que suponían sobre la venta del año pasado cada una de las partidas. Entonces, con esto, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos si las vamos a proyectar de manera fija o variable. Como veis, en casos en investigación era 0, por eso no he puesto nada, ¿vale? Entonces, vamos a irnos aquí. Arrendamientos. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que es fijo, ¿no? Vale, pues entonces si es fijo significa que ¿qué va a ocurrir en enero? A ver, esto lo podemos hacer de dos maneras. Si queréis lo podemos hacer directamente totalizándolo y luego lo repartimos en partes iguales por el mes. Sí, yo creo que será así más sencillo. Yo además creo que es más sencillo hacerlo así. Fijaros, vamos a hacerlo así. Así además se ve más claro. Lo vemos aquí. Arrendamientos hemos dicho que es fijo. Por lo tanto, como es fijo, menos, acordaros que es un gasto,
esta cantidad. ¿Y por qué se va a incrementar? Se va a incrementar por 1 más que el IPC. Acordaos que lo teníamos aquí abajo. Y lo fijamos, ¿vale? Sí. Muy bien, pues ya tenemos los arrendamientos, que son un gasto fijo. ¿Cómo lo vamos a proyectar? Pasará de 476.000, esto debería ser negativo, acordaros, porque es un gasto, a 491.000. ¿Vale? Lo vamos a distribuir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí no nos vamos a calentar la cabeza. Podríamos aplicarle una estacionalidad, pero ni nos vamos a calentar. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente coger esta cantidad de aquí y la vamos a dividir entre 12. Vamos a fijarla para poder repartirla todos los años. Y esta cantidad entre todos los meses. Muy bien, ya lo tenemos. Ya tenemos los arrendamientos. Y esto lo vamos a hacer para todos los fijos, ¿vale? Por tanto, ¿qué podemos hacer? Para ir más rápido, podemos coger esta fórmula que ya la hemos hecho, y si la hemos hecho bien, va a ir cambiándose porque, ¿veis? Os lo voy a mostrar. Aquí solamente hemos fijado el IPC, pero este no, este está suelto, por lo tanto, cuando vayamos bajando irá cogiendo su correspondiente, el que le toque, ¿vale? Pues lo podemos hacer así y vamos más rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, cogemos este. La cogemos así y decimos, vale, ¿cuáles son fijos? Fijos son también servicios profesionales independientes. Pues lo copiamos. Vale, disculpad, ¿sabéis por qué sale esto? Mira, no habíamos hecho bien la fórmula, porque aquí, y así también nos sirve para aprender un poquito de Excel, he fijado toda la celda, pero lo que realmente debería de haber hecho es haber fijado solamente la columna para que pueda ir bajando, ¿vale? ¿Veis? Con F4, bueno, función F4, dependiendo de cómo tengáis vuestro ordenador, lo ponemos. Entonces, ahora sí que lo pasamos aquí. Esto es importante porque si hacemos bien las fórmulas en Excel, veis que es rapidito hacer el ejercicio, es que no tardamos nada. Entonces, volvemos a hacerlo, lo copiamos y pegamos. Ya está, ya tenemos servicios exteriores proyectado, de acuerdo al IPC. ¿Cuáles más son fijos? Primas de seguros, pues sale, Cataflán. ¿Cuál más? Publicidad, pues Cataflán también. ¿Y cuál más? Tributos. Perdonad, tengo que volver a copiarlo, que se me ha escapado. Pues Cataflán otra vez. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer la estimación de las variables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, de acuerdo a la venta. Y es que casualmente, chicos, la venta ya la tenemos aquí proyectada. Y aquí tenemos el peso relativo que tenían respecto el año pasado. Por lo tanto, fijaros qué sencillo va a ser. Vamos a coger aquí y vamos a coger en negativo, acordaos porque es un gasto, estas reparaciones y conservación. Disculpad, perdón. El peso relativo que tenían el año pasado, ¿no? ¿Y por qué lo vamos a multiplicar? Por la venta. Y para ahora, bueno, de momento vamos a calcularlo para que lo veáis. ¿Veis? El peso que tiene es el mismo en el 26 que en el 25. ¿Entendemos? Vale, ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacerlo rápido? Esta no la fijamos porque esa sí que va a ir hacia abajo. La que vamos a fijar es la de venta, que esta queremos que sea siempre la misma. Entonces, F4, fijada. Y para abajo, todas las que sean variables. Variables, variables, variables. Y al igual que este, igual que hemos hecho con este, aquí no cogemos el total porque estaríamos pegando a lo fijo, sino queremos distribuir el variable, pues lo distribuimos de acuerdo a cada mes. Muy bien. Entonces con esto ya tendríamos distribuido, como vemos, cada uno de los gastos de estructura. Y os preguntaréis, vale Jorge, pero hay una cosa que me parece curiosa. Vale, gastos, este hemos visto que era 0. ¿Vale? Entonces no ponemos nada, pero acordaros que es que era 0. Aquí lo vemos, ¿vale? Puede que me preguntéis, es que no entiendo bien esto de servicios exteriores, tributos. Vale, esto es simplemente porque es como aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces lo vamos a hacer así. Fijaros, servicios exteriores, ¿qué es? Es la suma de... Esto ya es para que nos quede bonito. Esta es de aquí, porque esto ya es otro, es el B, ¿vale? Pues la sumamos. ¿Y otros gastos de explotación qué será? Será la suma de este más este. Y ya lo tenemos. Entonces, con esto, ahora sí, que lo podemos llevar hacia aquí. Control. Pegamos la fórmula. Y aquí, igual, pegamos la fórmula. Ya lo tenemos. Ya tenemos los gastos de estructura estimados.
Sencillo. Lo siguiente que vamos a hacer es estimar la amortización. Y dijimos, acordémonos de los apuntes. Las amortizaciones las vamos a estimar. ¿Dónde las tenemos? Aquí. De acuerdo al calendario de amortizaciones existentes y al presupuesto de inversiones. Pues muy bien, vamos a hacerlo. Fijaros, nos dice que la amortización proyectada para el ejercicio 2000, vale, esto es un error, 2026, claro, para este año pues es proyectada, son 538.000. Entonces, lo vamos a poner, por ejemplo, aquí en este cuadrito. Aquí puse que era T-1 para este, pero bueno, para este no, acordaros, simplemente es para tenerlo en algún sitio. 1, 5, 1, perdón, 5, 3, 8, 2, 6, 2, ¿vale? Acordaos que es un gasto y habrá que llevarlo luego en negativo, pero aquí lo ponemos así, en valores absolutos, ¿vale? Para aclararnos. Pero ojo, fijaos lo que aparece, lo que nos dice aquí. La empresa ha presupuestado la compra de una máquina valorada en 250.000 euros, que se amortizará en 10 años. Otro error, pero bueno. Siendo el valor residual de la máquina 20.000 euros. Vale, pues podemos calcular su cuota de amortización. Como no nos dice nada, no nos dice cuándo se incorpora, vamos a suponer que se incorpora desde el principio. Que nos dijesen, no, se incorpora en el segundo semestre. Bueno, pues amortizaríamos este año la mitad de lo que nos salga en este cálculo. Pero bueno, vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcula la amortización de un activo? Esto es como se calcula la amortización lineal, porque esto no lo vamos a ver en este curso. La amortización se puede calcular de otras maneras, decreciente, bueno, nos da igual. Esta es una amortización lineal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fijaos lo que necesitamos. Necesitamos conocer el valor del activo, el valor residual si lo hubiera, que muchas veces no lo hay, y la vida útil en años. Dicho de otra manera, ¿en cuántos años se va a amortizar? Esto, el Estado, existen unas tablas que se publican que te dicen cómo puedes amortizar los activos. En plan, me refiero, te dicen lo puedes amortizar entre tantos años y tantos años, ¿no? Nosotros no nos vamos a andar con tanto, simplemente el dato. Yo os lo daré, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a... Si me equivoco de botón. Hacer aquí un pequeño cuadro para tenerlo un poco más enchufado, más claro. Y vamos a ver el dato que nos dan. ¿Qué nos dan? Nos dicen que el activo son, ¿vale? Tiene un valor de 250.000 euros. Que el valor residual de la máquina son 20.000. 20.000. Y que se va a amortizar en 10 años. Vida útil 10 años. ¿Vale? Vamos a poner esto en formato de número. Perdón. Y vamos a calcular aquí la amortización, ¿vale? Y fijaros cómo es. Se calcula de la siguiente manera. Abrimos paréntesis porque por propiedad de propiedad de operaciones, ¿vale? El valor del activo menos su valor residual. Cerramos paréntesis. ¿Y aquí le vamos a hacer? Dividir el número de años. Ya lo tenemos. Ya tenemos el nuevo... Lo que vamos a amortizar del nuevo activo. Y ahora nos vamos aquí y vamos a poner la amortización, que está aquí arriba. Mira, esto lo he puesto abajo. La amortización se pone aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Acordaros que es un gasto. Pues entonces en negativo la existente más el nuevo. En negativo los dos porque son gastos. Pues he puesto menos y menos. ¿Vale? Ya tenemos la amortización. ¿Cómo la vamos a distribuir? La misma para cada mes. La prorrateamos. No nos vamos a molestar con esto. Esto lo fijamos entre 12. Y ya tendríamos proyectada la amortización. Y seguidamente, porque es sencillo, fijaros que nos dice. Se imputan al resultado 15.000 euros anuales correspondientes a subvenciones de capital. Muy bien. Pues si los 15.000 euros son anuales, acordaros, la imputación de subvenciones siempre es un ingreso, ¿vale? Esto ya lo podemos explicar, os lo puedo explicar en clase. Esto es porque hay una serie de subvenciones, que son subvenciones de capital, que se tienen que ir llevando a resultado de acuerdo a un calendario de imputación. No vamos a entrar más en eso. Entonces, nada, hacemos caso. Nos dicen que son 15.000 euros anuales, que es un ingreso. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Pues igual que el otro. Nos lo vamos a llevar prorrateado entre los meses. Y
ya tendríamos este apartado hecho también. Lo siguiente que va a ser, ya vemos aquí dice caída de la deuda. Y que no nos dice nada acerca de si ha habido alguna venta de inmovilizado o si hay otros resultados, porque nos podría haber dicho, por ejemplo, que la empresa cobra en el mes de junio una indemnización de 100.000 euros del seguro por los daños de la Dana, por ejemplo, que aquí en Valencia, como sabéis, ocurrió. Pues entonces nos iríamos a julio y imputaríamos aquí ese gasto que nos han dicho, 15, he dicho 100.000, 15.000, no sé cuánto he dicho, 100.000, pues se lo imputaríamos, pero no es el caso. Entonces ahora vamos a calcular el resultado de explotación, que es simplemente ir sumando las partidas. Entonces vamos a ir sumando, que será esta de aquí, más 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 esta de aquí, y bueno, más estas, pero bueno, la podéis sumar, no va a pasar nada, pero bueno, que no hay cantidad. Yo no sé por qué me ha corregido. A ver, ¿por qué me ha corregido? Me las ha cogido bien, ¿no? 7, 8, 11, 14, 27, 28. Muy bien. Ya tendríamos el resultado de explotación y nos lo vamos a llevar aquí y aquí también. Vemos que, mira, vamos a poder ver que, claro, hay meses en los que el resultado es negativo, hay meses en los que el resultado es positivo. Lo importante es que el resultado de explotación es positivo en el total del 2026. Y continuamos con el resto. Y bueno, ya nos queda muy poquito. Ya nos queda muy poquito. Mira, aquí el EBITDA ya os lo tenía calculado. Básicamente le quitamos esto. Esto es porque aquí también se imputan deterioros. Tampoco lo tenemos que ver en este curso. Si queremos ver el EBITDA, yo lo puse aquí. Entonces, vale, vamos a terminar. Fijaros, ¿qué nos quedan? Estimar los intereses de la deuda. ¿Qué nos han dado? La caída de la deuda. Como hemos dicho al principio, en la introducción del vídeo os he explicado, esto es algo que vamos a ver en profundidad, o sea que vamos a entender en el tema 5. Por lo tanto, ahora mismo simplemente tenemos que saber que los intereses de la deuda estructurada, porque la caída de la deuda es de deuda estructurada, es decir, deuda a largo plazo, para el 2026 son 7.802,95 euros. Muy bien. Acordaos que es un gasto, así que va en negativo, así que aquí pondremos menos 7.802,95 y lo vamos a llevar, lo vamos a distribuir, perdón, disculpadme, de tal manera que sea proporcional a los meses del año. Fácil y sencillo, como veis. Así. No tiene más misterio. Y ya por último, ¿cómo vamos a terminar este ejercicio? Estimando el uso de instrumentos de financiación a corto plazo. Esto, como sabéis, es complejo. Es más, podríamos hacer una estimación un poquito más precisa cuando hacemos ese presupuesto de tesorería, sabiendo en qué meses podemos tener esas tensiones de caja, en qué momentos y cómo puede ser el uso de esos instrumentos que podemos tener, esas pólizas de crédito, esos factoring, si usamos el confirming del proveedor, se podrían hacer estimaciones más precisas y más interesantes. Pero no nos vamos a liar, simplemente vamos a saber que suponen en torno al 0,65% de las ventas del ejercicio. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Dos opciones. Yo no tengo problema. Entender qué se hace por igual, se reparte por igual a lo largo de los meses, o lo podéis hacer de acuerdo al mes, porque sabéis que las ventas de cada mes son distintas por la estacionalidad. Nosotros, por simplificar, lo vamos a hacer en el total. Es decir, nos vamos a ir aquí y vamos a decir que menos 0,65%, como es un porcentaje, lo tendremos que dividir entre 100, ¿vale? Esto, ¿de qué va a suponer el 0,65%? De las ventas. Pues ya lo tenemos. Serían 93.000 euros de gasto en intereses que surgen del uso de instrumentos de financiación a corto plazo. Una vez que tenemos esto, simplemente lo distribuimos equitativamente entre cada mes. Cogemos esto, lo fijamos, igual que hemos hecho arriba, y dividimos entre 12. Y ya tenemos estimado los intereses de deuda de circulante.
con ello ya podemos calcular este resultado financiero, que simplemente es sumar. Bueno, disculpad, no va a hacer ni falta porque, como os expliqué en la teoría, por prudencia solamente vamos a estimar gastos financieros, no vamos a estimar esos posibles ingresos financieros que la empresa puede tener. ¿Por qué? Pues por miles de cosas. Porque reciba dividendos de otras empresas de las que tenga participaciones, porque haya prestado dinero a socios o a quien sea, y entonces el interés que cobra de esos préstamos es un ingreso financiero. Bueno, pueden haber distintos ingresos financieros porque, por ejemplo, el exceso de liquidez que tenga lo tenga en una cuenta remunerada que le genere intereses. Bueno, por distintos motivos. Nosotros, por prudencia, no los vamos a considerar. Por tanto, el resultado financiero que va a ser los gastos financieros. Y los estimamos así. Por lo tanto, no tiene mucho más. Esto también lo ponemos aquí. Y aquí. Disculpad. Ya lo tenemos. Ya tenemos estimados el resultado financiero de la empresa. Entonces, por finalizar, como vemos, miramos la parte derecha, os lo voy a hacer grande en los apuntes. Hemos estimado todo, hemos estimado las ventas, hemos estimado el margen bruto y los aprovisionamientos, el gasto en personal, el gasto de estructura, amortizaciones, otros resultados, que en este caso sí es imputación de subvenciones que os he dicho, pero bueno, podrían haber otros. Los gastos financieros, de acuerdo a la deuda estructurada y esa deuda, esos intereses procedentes de instrumentos de financiación a corto plazo. ¿Y qué nos queda? Ese impuesto de sobrebeneficios, ese IS, que la empresa va a tener que pagar porque lo tiene que hacer, ¿vale? Entonces, vamos a estimarlo. Vamos a hacerlo grande porque ya tenemos casi el ejercicio para que veamos cómo queda. Entonces, el resultado antes de impuestos, ¿qué será? El resultado antes de impuesto es el resultado de explotación más el resultado financiero, ¿no? Esto lo vemos claro. Entonces, hacemos lo mismo. Los sumamos todos. Uy, perdona. ¿Vale? Vemos que supone en este ejercicio el 8,76% y vamos a estimar el impuesto sobre beneficios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a suponer que es el 25%. Acordaros, es un gasto. Por tanto es menos 0,25. ¿Vale? ¿Por ciento de qué? Del resultado antes de impuestos. ¿Qué va a pasar? Que cuando sea negativo se tornará positivo, es como un crédito fiscal del mes. Esto no se hace así, ¿vale? Simplemente es porque nos quede por repartirlo durante los meses del año, ¿vale? Y luego aquí lo sumamos, ¿vale? Y tenemos nuestro impuesto, que como vemos, este impuesto es el 25%, os lo dejo aquí para que lo tengáis, de el resultado antes de impuestos, y que supone el 2% de la venta. Y al final, para la empresa, el impuesto es importante tenerlo en cuenta porque no deja de ser un gasto más. Se calculará de la manera que se calcule. Evidentemente, luego los fiscalistas te dirán, bueno, un 25%, pero luego aplicas deducciones, no sé qué. Bueno, nosotros no nos vamos a calentar la cabeza. Es un 25%, es un gasto para la empresa, es importante estimarlo. Y con esto ya tenemos el resultado del ejercicio de nuestro presupuesto, que sería sumar estas dos partidas, arrastrarlas, y con todo esto tenemos nuestro presupuesto económico. Me ha quedado 1 hora de vídeo, pero como veis yo he estado explicando, he tenido 10 minutos antes de introducción en la que se ha introducido un poco todo, y os he ido explicando, os he ido enseñando cómo hacer las cosas, pero como vemos es sencillo, simplemente es seguir los pasos. Entonces, como hemos dicho, esto no lo vamos a hacer en el examen porque hemos visto que con Excel se hace muy rápido, pero que puede ser un poco tedioso de hacer a mano. Por tanto, no os preocupéis. Esto simplemente que lo sepáis hacer y que os lo estudiéis y os lo preparéis para el día 7 de mayo, que haremos un presupuesto así. Os pasaré una plantilla como esta, un ejercicio, y por pequeños grupos, ya veremos si es por parejas o por tríos, o ya veremos, haréis un presupuesto económico en clase y al finalizar me lo daréis
y será parte de vuestra evaluación continua. Y sin más, pues nada, me despido. Espero que paséis unos buenos días. Y nos vemos el próximo día en clase. Chao.